Un hombre puede ser en general un buen hombre. Sin embargo, puede estar marcado por algunos defectos. Eso es lo que le sucedía al sacerdote Elí. El sacerdote Elí estropeó su carácter por su inutilidad en el ministerio. Durante un tiempo fue útil. Pasados los años, pasó de siervo útil a siervo inútil. Este proceso o estos sucesos en su vida lo convierte en la causa involuntaria de mucho dolor. El sacerdote Elí era uno de esos hombres. Haciendo un poquito de historia sobre este personaje, Elí era descendiente de Itamar. Itamar era el hijo menor de Aarón. Elí ocupó el cargo de sumo sacerdote y ayudó a criar a Samuel. Se convirtió en juez a la edad de 58 años y juzgó a Israel durante 40 años. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Cuando se menciona al sacerdote Elí por primera vez, tenía alrededor de 70 años. Los hijos del sacerdote Elí eran hijos de su vejez, porque a veces se hablaba de ellos como hombres jóvenes. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. El sacerdote Elí siempre será conocido como un hombre que no refrenó a sus hijos. Los hijos del sacerdote Elí eran Ofni y Fines. Estos hijos eran corruptos y no conocían al Señor. Así lo declara la palabra también en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Elí trató de reprender a sus hijos, pero fue ineficaz. Esto lo puedes leer también en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 25. Qué triste y qué duro debe ser que un padre intente corregir, reprender a sus hijos y estos no le obedezcan. La palabra de Dios dice que el hijo tiene que honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí vemos como Ofni y Fines, hijos de Elí, no honraban a su padre. Dios envió a un hombre de Dios para pronunciar juicio sobre su hogar. Y esto lo puedes ver también en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 hasta el versículo 36. El Señor también le dijo a Samuel la razón de tal juicio. La reprimenda del sacerdote Elí fue claramente eficaz. O ineficaz, podríamos decir. Si hay una reprimenda a una persona es porque queremos, por ejemplo, que esa persona cambie, ¿verdad? Cambie su conducta. Es eficaz si obedecemos. Es ineficaz si no obedecemos. Si no hacemos caso a esa corrección. La reprimenda del sacerdote Elí fue claramente ineficaz. Y no lo absolvió de responsabilidad por el comportamiento de sus hijos. Vamos a presentarte alguna de esas razones. Si te acabas de conectar al canal, estamos en el espacio de los personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar del sacerdote Elí. El sacerdote Elí no administró la reprensión en el tiempo apropiado. En el caso del sacerdote Elí y sus hijos, la propensión de sus hijos a pecar debe haber sido vista mucho antes del rumor de sus transgresiones, pero estas transgresiones le alcanzaron. Es decir, que Elí tenía que estar atento a cómo estaban sus hijos. Y Elí no se daba cuenta de eso. Se enteró de que sus hijos estaban en pecado por lo que decían otras personas. Y si Elí sabía que sus hijos estaban haciendo las cosas mal, cuidado, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Así que si tú sabes que alguna persona está andando mal y no la corriges, tú también eres partícipe de ese pecado. Porque pudiendo corregir, pudiendo hacer bien y no lo haces, eso también cuenta como pecado. Era evidente que los hijos del sacerdote Elí no conocían al Señor. Sin embargo, habían sido nombrados sacerdotes. O sea, fueron puestos en cargos que ellos
seguramente ni querían. Ellos no tenían un encuentro personal con el Señor. Pero como eran hijos del sacerdote Elí, y esto pasa hoy en la actualidad. Vemos a muchos líderes, pastores, que tienen hijos, y como son hijos del pastor, sí o sí ya tienen que tener un cargo. Puede ser en la alabanza o puede ser en otro ministerio. Y a lo mejor esos hijos de ese pastor no están haciendo las cosas bien. Están en pecado. Era evidente que los hijos de Elí no conocían al Señor, y eso se ve en sus actos. El sacerdote Elí, quien era anciano y débil, era evidentemente amable, era tranquilo de temperamento. Y cuidado, porque esto es un problema. Si tú no corriges a tus hijos, porque no quieres que se vuelvan contra ti, a lo mejor no estás siendo el líder de la casa. Si sabes que tus hijos están haciendo mal y no los corriges, no les exhortas a que hagan las cosas bien, cuidado, porque no estás siendo un padre ejemplar. Hay muchos padres así. Hay muchos padres permisivos. Hay muchos padres que por no ver enojar a su hijo, que por no incluso perder a su hijo, no le corrigen, no le disciplinan, aún sabiendo que sus hijos están haciendo las cosas mal. El sacerdote Elí no pudo reprenderlos hasta que se dedicaron demasiado a sus malos caminos. Hasta que el pecado de ellos ya se sobrepasó, pasó los límites, ahí es cuando Elí entra en acción. Y esto es un error. Si tú eres padre o madre, corrige a tu hijo a tiempo. No dejes pasar el tiempo. Corrígele, exhórtale a tiempo, pero siempre hazlo con amor. El caso del sacerdote Elí nos hace recordar la tendencia a equivocarse a una edad temprana, al igual que el sacerdote Elí. Elí tenía que haber corregido a sus hijos mucho antes y no lo hizo. Hay un ejemplo también, era David y su hijo Adonías. Te invito a que leas la referencia en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Hay una separación entre David y Adonías. Te pongo en situación, te pongo un poquito en contexto para que sepas la separación, la rivalidad que tenía no David con Adonías, sino Adonías con su propio padre, con David. Adonías quería rey, quería ser el rey, quería por todos los medios gobernar y trazó un plan para ser nombrado rey. David se enteró de ese plan y ¿qué hizo? Nombró rey a Salomón. Esto le sucedió también lo mismo a otro hijo de David, a Absalón, que quería el trono. La tendencia a equivocarse aparece a una edad temprana. Y Elí tenía que haber corregido mucho antes a sus hijos, y no los hizo. Una pequeña planta puede arrancarse fácilmente, pero cuando se convierte en un árbol, solo se puede eliminar mediante esfuerzos extraordinarios, con un hacha o con una maquinaria pesada, puede ser un tractor o puede ser con una motosierra. Algunos niños pueden ser desanimados, entre comillas, por demasiada severidad. Sin embargo, muchos se ven más perjudicados por el exceso de indulgencia. La indulgencia nunca produce gratitud o amor en el corazón de un niño. Hace unos meses atrás, nuestros compañeros del programa Familia en la Mira, que puedes encontrar en este canal de YouTube, hay una lista de reproducción con la primera y la segunda temporada, trataron uno de los temas más destacados de la familia, y es ser padres permisivos. Es permitir a los hijos que dominen y controlen a los padres. La ineficacia de la reprimenda que hizo el sacerdote Elí a sus hijos puede ser por varios motivos, de los cuales vamos a mencionar algunos. La reprensión del sacerdote Elí no fue dada correctamente. En el caso de la reprensión de Elí a sus hijos, Elí no señaló cómo debía ser la aplicación de su reprensión. La reprensión de Elí a sus hijos se las da colectivamente en un lugar individualmente.
La reprensión de Elí a sus hijos es a modo de pregunta en lugar de un cargo directo. Elí hizo la reprensión con respecto a las cosas que había escuchado, pero que no se había preocupado para averiguar con certeza. Elí no mostró suficiente sentido de la maldad del pecado. Habló de las consecuencias del pecado en lugar de la naturaleza del pecado. Y Elí parecía más preocupado por la reputación que por el pecado. ¿Puedes leerlo? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 23 y 24. Elí no mostró suficiente determinación para corregir el pecado. Elí no amenazó con juzgarlos por su injusticia hacia los hombres. Elí simplemente los dejó al juicio de un tribunal superior. En el caso de que la reprimenda hubiera descendido como un rayo del cielo, no escuchamos nada más que bajo y débil murmullo, por así decirlo. El destino de Elí demuestra que por tan tierna misericordia, el padre puede convertirse en el ministro de venganza para toda su casa. Elí tenía que haber corregido con mano dura a sus hijos. Hay padres que corrigen a sus hijos de una manera suave. Y no estamos hablando de maltratarlos, de pegarlos, no. Pero a veces la corrección tiene que ser dura, para que los hijos puedan sentir que lo que han hecho está mal. Y yo pienso que la corrección de Elí fue tan simple, sencilla, que sus hijos dijeron, vale. Pero siguieron con sus pecados. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lo dijo el salmista David, tu vara y tu cayado. La vara para corregir. La vara para que cuando nos empecemos a desviar del camino, el Señor nos atraiga. Eso es lo que hace un pastor con la vara. La vara y el cayado. El cayado para dirigir. El cayado para, a la hora de sanar, de curar, de contar las ovejas, que las ovejas no se puedan dispersar. Vara y cayado. Tienes que tratar a tus hijos con amor. Tienes que tratar a tus hijos con delicadeza. Tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos. Pero también te digo que tienes que corregir a tus hijos, disciplinarlos en amor. Nunca excederse con el maltrato. No, nunca. Nunca pegar a tus hijos. Por supuesto que unos buenos azotes siempre vienen bien. Pero nunca pegarlos, nunca maltratarlos, nunca azotarlos. Disciplinarlos. Y les puedes disciplinar muchas veces en lo que más le duele. Les puedes disciplinar quitándoles el móvil, quitándole los videojuegos. Castigarles una semana en su habitación para que no tengan comunión con otras personas que le pueden incitar a caer. Hay un sinfín de cosas de cómo puedes disciplinar a tu hijo con amor. El sacerdote Elí tenía que haber obrado mucho mejor con sus hijos. Y no lo hizo. Tú y yo debemos comunicar la extrema pecaminosidad del pecado. Tenemos que hablar de las consecuencias del pecado a nuestros hijos. Debemos hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para detener el pecado, para que ese pecado no se extienda en nuestra familia. Esa es la función de un padre, también con sus hijos. Evitar que su hijo se contamine con el pecado. Evitar que tu hijo se relacione más con el mundo que con las cosas de Dios. La reprensión del sacerdote Elí no fue seguida de un castigo adecuado. Elí no dio un castigo adecuado a sus hijos. La ley de Moisés en el caso de los niños desobedientes era muy severa. Puedes leerlo, Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Elí no observó esta ley cuando no escucharon su voz, como dice el primer libro de Samuel capítulo 2, verso 25. Elí tampoco tomó ninguna medida adicional para evitar la continuación del mal que reprendió.
Elí no tenía el celo por el que Fines, hijo de Eleazar, fue aprobado. Números capítulo 25, versículos del 1 al 13. Elí como padre, sumo sacerdote y juez, era culpable también. Por lo acontecido, debemos recordar lo siguiente. Los padres que aman a sus hijos los castigan adecuadamente. Padres en posición de refrenar el pecado de sus hijos, su comportamiento tiene el deber de hacerlo. Lo anterior debe ser en el hogar, en la iglesia o en la comunidad. La reprensión del sacerdote Elí a sus hijos no resultó en ninguna mejora. ¿Cómo es esto? Pues que si tú vas a disciplinar a alguien, si una autoridad te va a corregir a ti, es porque quiere que mejores, es porque quiere que cambies ese aspecto, es porque, oye, si estabas actuando mal, la intención es que actúes bien. Los hijos del sacerdote Elí no actuaron ante la corrección de su padre. Su desprecio por la reprensión reveló que ya estaban enamorados del pecado, estaban endurecidos. Sus corazones estaban endurecidos. Dice la palabra, primer libro de Samuel capítulo 2, verso 25, que Dios ya los había entregado a la destrucción. En ellos se cumple el proverbio, el que aborrece la corrección morirá. Y los hijos de Elí aborrecieron la corrección. Lo sucedido con los hijos del sacerdote Elí también nos enseña que si esperamos demasiado para reprender, puede que sea demasiado tarde. Es posible que uno se endurezca por el pecado, y se puede llegar a un punto en el que nos resulte imposible restaurarlos nuevamente al arrepentimiento. Hay muchas personas así hoy en día, incluso en las iglesias, que están endurecidas por el pecado, porque no han tenido una reprensión, no han tenido una corrección a tiempo. Y sus corazones están muy duros. Y ahí el Señor tiene que picar. Tiene que picar ese corazón. Y nosotros tenemos que presentar esa corrección con mansedumbre, con amor, para que ese corazón duro se ablande. La reprensión es una obligación. Pero como te decía, la reprensión tiene que ser con amor. Debe administrarse de manera eficaz. Cuando no se da así, puede hacer más daño que bien. Cuando tú exhortas, castigas, corriges a una persona y lo haces con orgullo, con prepotencia, como si fueras un dictador, cuidado, porque eso puede hacer más daño y puede hacer que esa persona se desvíe más del camino. Si tú eres un padre y corriges duramente a tus hijos, es posible que tus hijos abandonen el hogar. Es posible que alguno de tus hijos tenga rechazo contra ti. ¿Por qué? Porque le corriges. Y está bien que corrijamos, pero hay que hacerlo con amor. No nos excedamos con la corrección. No te excedas, que no hables más de la cuenta. No corrijas en caliente, porque en caliente solemos decir muchas cosas. Y podemos sacar trapos sucios de cosas que han sucedido años atrás. Y las empezamos a sacar en ese momento. Y eso hace una montaña gigante. Y esa persona, en vez de aceptar la corrección, es posible que le haga daño. Y es posible que tenga rechazo. Cuando la corrección se da con justicia, tú te darás cuenta que esa corrección justa que viene de parte de Dios se hace con humildad. Se hace con amor. Elí aceptó el juicio del Señor, porque no le quedaba otra. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 15 al 18. Mejor es recibir esa corrección antes de que sea demasiado tarde. Si puedes leer Proverbios capítulo 1, verso 23, hazlo, porque este es un versículo que va relacionado con lo que estamos compartiendo. Qué triste, ¿verdad?, que el sacerdote Elí pudiera aceptar la reprimenda, pero luego no la dio como debería. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, verso 24. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay padres que insultan a sus hijos. Hay padres que menosprecian a sus hijos.
Hay padres que comparan a sus hijos con otros. Y esto lo vemos también en la palabra de Dios, en la Biblia. Como Isaac tenía a Esaú como su hijo favorito. Y tenemos como Rebeca tenía a Jacob como a su hijo favorito. Aquí vemos como dos padres hacen acepción de hijos. Uno ama más que a uno que a otro. Esto le pasó también a Jacob. Qué curioso, que lo que hizo Isaac y Rebeca con sus hijos, luego sus hijos lo hicieron con sus hijos. Jacob amaba a su esposa Raquel y tuvo otras esposas. Y esas esposas tuvieron hijos, pero al estar enamorado profundamente de Raquel, amó más a José y a Benjamín que al resto de sus hijos. De hecho, a José le hace una túnica de colores. ¿Y qué sucede? Que sus hermanos tienen envidia. Y cuidado, si eres padre o madre, no hagas acepción de hijos, no ame más a un hijo que a otro. ¿Por qué? Porque es posible que uno de ellos tenga rechazo a ese hermano o a ti, padre y madre, que estás escuchando este mensaje. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Y otro proverbio más, el mismo proverbio 29, pero versículo 17. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hablamos de la corrección a los hijos, cosa que Elí no hizo. Y además lo poco que hizo, lo hizo bastante mal. Te invito a que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Las palabras de estos versículos son palabras duras de parte de Dios. Una familia del pueblo tendría su casa humillada y otra familia de su pueblo tendrían una casa firme. ¿De qué familias son esas casas que nos hablan el texto que acabamos de leer? La casa humillada sería de la familia del sacerdote Elí y la casa firme sería de la familia del sacerdote Samuel. Veamos primeramente en la palabra de Dios cuáles fueron las causas por las cuales la familia de Elí sería una casa humillada en Israel. Como hemos visto, el capítulo 2 del primer libro de Samuel nos muestra las razones por las cuales Dios estaba enojado contra la familia del sacerdote Elí y por lo cual declara que su casa sería humillada. Hemos hablado de la corrección a los hijos, pero hablamos de la casa, hablamos del hogar. En este caso queremos mencionarte ahora esta reflexión que va relacionada con Elí, sus hijos y la corrección, porque Elí era sumo sacerdote de Israel. Elí era la cabeza de la familia, era la cabeza, pero no ejercía como tal. Había fallado en ser sacerdote en su propia casa. El primer ministerio de un matrimonio tiene que ser su propia casa. Cuidar a tu esposa, cuidar a tus hijos. Elí había fallado en ser sacerdote en su propia casa, por eso sus hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí se quedaban con lo mejor de las ofrendas que el pueblo traía para Dios y de esa manera menospreciaban las ofrendas del Señor. Te invito a que lo leas también, en este primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Increíble estos versículos.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Elí menospreciaban el tabernáculo de reunión, es decir, menospreciaban la casa de Dios, menospreciaban el lugar de su presencia. Puedes leerlo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 25. El sacerdote Elí le dio más honra a sus hijos que al Señor. Permitía que sus hijos se quedaran con lo mejor de las ofrendas del Señor. Elí no se lo impedía. Y viene palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 29 al 30. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Hay padres que honran más a sus hijos que a Dios. Hay padres que tienen en el primer lugar de sus vidas a sus hijos. Elí dio más honra a sus hijos que al Señor. Ahora tomemos estas causas y vamos a aplicarlas a nuestra vida, a nuestra familia, y comprendamos lo que necesitamos para que nuestra casa sea una casa firme y no una casa humillada. Yo quiero que mi casa sea como la de Samuel y no como la de Elí. ¿Y tú? ¿Tú quieres que tu casa sea como la de Samuel o como la de Elí? Necesitamos ser sacerdotes en nuestro hogar, y no solamente cristianos, servidores, líderes o pastores en la iglesia. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 18 al 20. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay un gran problema en la actualidad, sobre todo en la iglesia cristiana, y es que se nos olvida que el primer ministerio que Dios nos ha encomendado es cuidar a nuestra propia familia. No es el ministerio de pastor, no es el ministerio de llevar la alabanza, no es el ministerio de la escuela dominical, no es el ministerio de dar la bienvenida a los miembros de la iglesia, no. El primer ministerio que Dios nos ha dado es la familia, es cuidar nuestra propia familia. El ministerio sacerdotal que el Señor nos ha encomendado lo tenemos que desarrollar primeramente en nuestro hogar. Un pastor no puede ser líder de una iglesia si primero no es pastor en su casa, no es líder en su casa. Y hay muchos pastores hoy en día que están más ocupados en las preocupaciones de los miembros de la iglesia que los de la familia. Hay pastores que dan consejo a muchas familias y luego cuando llegan a casa no tienen tiempo para dar consejos o para aconsejar a sus esposas o a sus hijos. Seguramente hay algunos casos, no todos, pero hay casos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar y a temer a Dios, a orar, a congregarse con constancia, pero por sobre todo tenemos que asegurarnos que nuestra familia conozca a Dios, cosa que Elí no hizo. La familia de Elí, los hijos en este caso, no conocían, no tenían conocimiento del Señor. Y si tus hijos no tienen conocimiento del Señor y tú asistes a una iglesia, hoy es el día de que esa situación cambie. Necesitamos enseñarle a nuestra familia a honrar a Dios. Cuando vemos las causas por las cuales la casa de Elí fue una casa humillada, vemos que hay dos palabras clave: honrar y menospreciar. Los hijos de Elí no honraban a Dios, lo menospreciaban. Y si tú no honras a Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Efectivamente, estás menospreciándole. Le estás menospreciando. Cuando nosotros no honramos a Dios, cuando Él no es nuestra prioridad, entonces lo estamos menospreciando. Y para evitar eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué puedo hacer? Necesitamos enseñarle a nuestra familia que a Dios debemos darle lo primero, lo mejor de nuestros bienes, no lo que nos sobra.
Dios se merece lo mejor de todo. Sí. Dios se merece lo mejor de todo, no las migajas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No debemos quedarnos con lo primero y lo mejor como lo hacían los hijos de Elí. Vaya hijos, ¿eh? Necesitamos enseñarle a nuestra familia que nuestro Dios es primero por sobre cualquier persona, por sobre cualquier evento, celebración, compromiso. Lucas capítulo 9, verso 59 en adelante. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchos de nosotros en nuestra vida cristiana tenemos tiempo para todo. Y no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para las cosas del reino de Dios. Ponemos primero los compromisos sociales, familiares, académicos, laborales, deportivos, antes que nuestro tiempo para Dios. ¿Quiere decir que no podemos tener tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos o para otras actividades? Sí podemos, pero sin que esto nos robe nuestro tiempo para Dios. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Marcos capítulo 12, verso 17. Con todo lo que hemos visto, podemos comprender que para tener una casa firme debemos procurar de todo corazón ser fieles a Dios. Así como Él es fiel con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ser fiel con Dios. Tenemos que honrarle. Porque si no le honro, le estoy menospreciando. Y eso es lo que hacían los hijos de Elí. Una casa humillada, una casa que no conocía a Dios, una casa permisiva. Aquí tenemos a un padre que era sacerdote y que podía haber corregido a sus hijos, pero no lo hizo. Y entonces Dios actúa y Dios envía juicio. Que eso no pase en tu vida, que eso no pase con tus hijos. Si ves que tus hijos están actuando mal, corrígelos. Muéstrale las consecuencias del pecado. Disciplínales, pero con amor. No maltratando, no diciendo palabras malsonantes, no insultando, no menospreciando a tus hijos. Corrígeles en amor. Y este también es un consejo para vosotros, padres. Yo no soy padre, pero soy hijo. Por supuesto que, si Dios me lo permite, me gustaría ser padre. Da palabras de amor, de aliento a tus hijos. Dile con palabras, con acciones, lo importante, lo valioso que es. Y ya verás cómo tu hijo te va a honrar. Disciplina, sí, pero con amor. Justamente. Y tu hijo no se apartará del camino. Y sobre todas las cosas, háblales del Señor. Que tu hogar, que tu casa tenga conocimiento del Señor. Y esa casa será una casa exaltada por Dios y no será una casa humillada. Te lo aseguro.